Hola y bienvenidos a Euronews. Hoy les presentamos las noticias sobre la evolución de la pandemia del coronavirus y la progresión de la salida del desconfinamiento en Europa, fijándonos en particular en España y Francia, además de otras noticias con la actualidad europea e internacional. Vamos con los titulares. Europa disfruta de su libertad condicional, con distintos baremos por regiones y con miedo de volver al confinamiento si aumentan los casos, como está ocurriendo en Alemania. Primeros sorbos de normalidad y un inmenso vacío en el corazón en la España que ya está desconfinada. España impone 14 días de cuarentena a todas las personas que entren en el país para evitar los casos importados de coronavirus. Nueva fase de desconfinamiento en Bélgica. Se permiten reuniones en casa de 4 personas, pero el gobierno pide prudencia. Al menos 5 personas han muerto al declararse un incendio en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de San Petersburgo, en Rusia. Las mascarillas pasan a ser obligatorias en el ala oeste de la Casa Blanca, mientras Trump asegura que Estados Unidos se ha impuesto en la batalla contra el coronavirus. El mundo celebra el Día Internacional de las Enfermeras, heroínas en la lucha contra el COVID-19. ¿Europa sabe hacia dónde va con la desescalada o juega los dados para salvar su economía? La pregunta se plantea tras el repunte de casos en Alemania, que hasta ahora servía de ejemplo para el resto de países. En Francia, peluquerías, tiendas y floristerías reabren. También retornan al colegio este martes los niños de primaria, en lo que algunos definen como libertad condicional. De hecho, como muestran estas imágenes de París, aún hay gente que no ha comprendido lo que significa mantener la distancia social. Un levantamiento lento y constante de los cierres es la clave para estimular las economías, pero al mismo tiempo hay que mantener un ojo vigilante sobre el virus, advierte el director de la OMS. En el Reino Unido, Escocia, Gales e Irlanda del Norte se han desmarcado del plan de desconfinamiento de Boris Johnson. Aseguran que mantendrán como mensaje oficial el de quédate en casa, en lugar del mantente alerta que promueve el gobierno de Londres. El primer ministro trata de calmar los ánimos. La enfermedad se encuentra en diferentes etapas en distintos lugares, explica, y es totalmente correcto que las administraciones competentes adopten enfoques ligeramente distintos para hacer frente a la epidemia. Esta desescalada por regiones también está a la orden del día en España, donde la mitad del país ha entrado en una nueva etapa de terrazas abiertas y libertad controlada, mientras Madrid, Barcelona, Valencia y las turísticas Málaga y Granada permanecen a la espera. Entre tanto, en Italia las cifras del coronavirus han caído a niveles que no se veían en 2 meses, por lo que ya se plantea la apertura de sectores como la restauración en las regiones menos afectadas. Situación diametralmente distinta a la de Rusia, donde el presidente Vladimir Putin ha sorprendido al anunciar un levantamiento gradual de las restricciones impuesdas a finales de marzo, a pesar de que la pandemia sigue en plena expansión. De hecho, Rusia se ha convertido en el tercer país del mundo con más contagios, tras superar los 221.000 positivos, solo por detrás de Estados Unidos y España. El gobierno español acaba de imponer una cuarentena de 14 días a todo el que entre en el país, cuando la cifra de muertos en las últimas 24 horas se ha incrementado. Son 176 respecto a los 123 del lunes. Ya son 26.920 los fallecidos. La medida publicada en el BOE señala que una vez que crucen la frontera, quienes vengan del extranjero deberán permanecer 14 días en un mismo domicilio o alojamiento que solo podrán abandonar con mascarilla para ir al médico o para comprar productos de primera necesidad. A esta cuarentena se le suma la decisión de extender los controles en las fronteras interiores. En plena desescalada se impone intensificar las medidas de vigilancia sobre los viajeros internacionales para evitar la aparición de casos importados. Quedan excluidos, entre otros, los trabajadores transfronterizos y los transportistas, con el fin de asegurar la actividad económica. Guadalajara, España, una ciudad despierta en el mundo después del confinamiento. Con sus guantes y mascarillas, los habitantes tratan de retomar sus antiguas vidas. Tras 2 meses de encierro, los pequeños negocios abren y se permiten reuniones de hasta 10 personas. Y en las aceras, los bares vuelven a recibir clientes.
Normalmente tenemos 20 mesas, hoy que es el primer día para ver cómo iba un poco funcionando hemos sacado 5, hay 3 metros entre mesa y mesa y nada, vamos limpiando todo con la mezcla de agua, lejía, tenemos gel hidroalcohólico, guantes, máscaras y parece que poco a poco, sobre todo en los ratos de solecito, parece que la gente se va animando. ¡Salud! ¡Salud! En las terrazas los clientes dan ese primer sorbo de normalidad que llevan tanto tiempo esperando. Guadalajara está a tan solo 40 minutos de Madrid, pero parece un lugar absolutamente distinto. Sin contar con ninguna muerte relacionada con el COVID-19 en las últimas 24 horas, esta ciudad vuelve poco a poco a la normalidad. Madrid tendrá que esperar al menos hasta el próximo lunes para ver una relajación de las normas de confinamiento. La capital de España y otras grandes ciudades como Barcelona permanecerán cerradas hasta que sus datos mejoren. La mayoría de las provincias españolas ya han entrado en la fase 1 hacia la nueva normalidad, pero la gente aún afronta el nuevo periodo con cierto recelo. Todavía hay recelo porque está la cosa muy reciente y la verdad es que la cantidad de gente que nosotros solemos tener, la verdad que se nota que no es un día normal, o sea que es como que la gente está un poco como a la expectativa de qué puede pasar. Con más de 250 muertes por COVID-19 en la provincia, los familiares de aquellos que perdieron la vida pueden finalmente celebrar funerales para despedir a sus seres queridos. Algún día me ha tocado atender el cementerio y no había nadie, porque no había nadie de la familia. Las cosas están así, en algún caso ha habido 2 y me decían los hijos, es que ya no tenemos ni lágrimas, porque es que mi padre falleció hace 10 días. Para los creyentes, en los lugares de culto recién abiertos, es momento de rezar por los que se fueron. Que menos, ¿no? que rezar por ellos. La pena es esa, ¿no? que durante este tiempo pues se han ido solos. Guadalajara, como el resto de España, entra en un largo periodo de desescalada para tratar de recobrar sus vidas, pero nada volverá a ser igual, porque el vacío de más de 25.000 víctimas jamás se podrá rellenar. Desde Guadalajara, Jaime Velázquez, Euronews. Carla Mauricio recibe amigos en su casa por primera vez en más de 8 semanas. Siguiendo las nuevas medidas del gobierno belga, estos 4 amigos se han elegido entre sí como las únicas personas que verán hasta que se entre en una nueva fase de desconfinamiento. Esto marca como una nueva fase del desconfinamiento y por supuesto lo esperaba con ansias y aún más las nuevas fases. La regla es que 4 personas pueden reunirse, pero deben respetar el distanciamiento social. Al anunciar la relajación de las medidas, la primera ministra belga pidió a la población que tenga cuidado, porque esta crisis está lejos de terminar. El gobierno aquí en Bélgica pide cuidado con estas reuniones. Un nuevo aumento de las infecciones supondrá reintroducir reglas más estrictas. Sin embargo, algunos psicólogos en Bélgica advierten de que será muy difícil revertir estas medidas. No estoy seguro sobre el consentimiento de un nuevo periodo de aislamiento. Me preocuparía el consentimiento y la forma en que las personas darán su consentimiento para hacerlo una vez más. Y creo que nuestro gobierno está de acuerdo con eso y es consciente de ello. Pero no todo el mundo está tan ansioso por reunirse de inmediato con sus amigos. Bob Eck, que vive en Brujas, dice que la experiencia personal con la COVID-19 significa que no saldrá del encierro hasta que la pandemia haya terminado. Perdimos a uno de nuestros amigos en este círculo. Pasó de estar sano a muerto en 6 días y vimos de primera mano lo rápido que pueden pasar las cosas. Y si eso no es suficiente prueba para simplemente relajarse y esperar. Otros, como Carla y sus amigos, no quieren esperar. Están encantados de poder reconectarse tras muchas semanas de aislamiento. Apenas una mancha negra en una ventana delata la tragedia que se ha vivido en este hospital de San Petersburgo, donde al menos 5 personas han perdido la vida al declararse un incendio en una sala de cuidados intensivos.
Según parece, un respirador se sobrecargó y empezó a arder, obligando a evacuar el edificio. Se trata del segundo incidente de este tipo que sufre un hospital ruso en los últimos días. El sábado, en Moscú, un paciente murió y otros 3 resultaron heridos al estallar en llamas otro respirador que también se había sobrecalentado. Ambos casos están ligados a la utilización constante de estos aparatos para atender al aluvión de enfermos de COVID-19 que se ha registrado en las últimas semanas en Rusia. Los 2 respiradores fueron fabricados por la misma compañía. Rusia vuelve al trabajo este martes. En el momento más duro de la pandemia, el presidente ruso Vladimir Putin ha reclamado la vuelta a la actividad tras 6 semanas de confinamiento. Seguirán prohibidos los actos masivos. El confinamiento se mantiene como obligatorio para mayores de 65 años y enfermos crónicos. En un discurso televisado, el presidente Putin enfatizó que la lucha contra el brote de coronavirus continúa. Esta medida extraordinaria ha permitido frenar la propagación de la epidemia. Por eso hemos ganado tiempo y gracias a las medidas que se adoptaron con suficiente antelación, logramos ahorrar vidas. Y así podemos decirlo sin ninguna exageración. Hemos salvado miles de vidas. Rusia ha superado en casos de COVID-19 a Italia y al Reino Unido. El centro comercial Crocus Expo se ha convertido en un enorme hospital de campaña. Dada la gravedad de la situación sanitaria, el presidente ruso advirtió que la desescalada debe transcurrir con precaución y paso a paso, respetando todos los requisitos sanitarios con el fin de impedir un rebrote que agrave la actual pandemia. Tras la llamada genérica a recuperar la normalidad, no será desde el Kremlin desde donde se marcarán las fases, sino que las regiones rusas tomarán decisiones teniendo en cuenta la situación epidemiológica de sus territorios. Mascarillas obligatorias en el ala oeste de la Casa Blanca. Para todos, menos para Donald Trump, que sigue negándose a llevarla, argumentando que se realiza test de forma frecuente y se mantiene alejado de todo el mundo. La medida ha sido impuesta tras comprobarse que el coronavirus ronda los pasillos de la mansión presidencial, con 3 casos positivos en el entorno del mandatario. Mientras tanto, Trump afirmó este lunes que Estados Unidos se ha impuesto en la batalla del coronavirus, a pesar de que la cifra de muertes acaba de superar las 80.000 y hay más de 1.300.000 contagiados. También presumió de que esta semana superarán los 10 millones de test y que son los que más pruebas están realizando, si bien en términos per cápita siguen por detrás de países como Italia, Alemania o Canadá. Para expandir aún más las capacidades de prueba de nuestra nación, esta tarde anuncio que mi administración va a enviar $1.000 millones a los estados y territorios, afirma. El mandatario quiere que se realicen test a 1 millón de residentes y empleados de las residencias de ancianos. Según el Instituto de Métrica de la Universidad de Washington, Estados Unidos habrá superado las 137.000 muertes a principios de agosto. Con angustia y nerviosismo, los comerciantes peruanos de los mercados populares están siendo sometidos a test masivos de coronavirus. La razón es que estos mercados se han convertido en la principal fuente de contagio en el país. Una quincena han sido cerrados, más del doble se consideran críticos por el alto riesgo de contagio. Los comerciantes, entre tanto, ven peligrar su principal fuente de ingresos. Y nos han sorprendido. Y tenemos mercadería en el mercado guardado. Ahora, ¿eso cómo vamos a hacer? Si es que van a cerrar. Entre los mercados intervenidos se encuentran los limeños de Caquetá y de Surquillo, donde un alto porcentaje de comerciantes y compradores dieron positivo en las pruebas rápidas. Si el muestreo resulta que tiene más del 30% de los comerciantes dan COVID positivo, vamos a proceder con el cierre inmediato de este mercado. El gobierno peruano del presidente Martín Vizcarra ha extendido la cuarentena con toque de queda y cierre de fronteras hasta el 24 de mayo. No obstante, la urgencia económica ha llevado a las autoridades a permitir la reactivación de algunos sectores. Las cifras indican que la pandemia retrocede en el país, aunque siguen registrándose unos 1.500 contagios diarios. Hasta el momento, en Perú ha habido más de 1.900 muertos y cerca de 69.000 casos confirmados.
Una consultoría alemana acaba de catalogar a Viena como la ciudad más verde del mundo. Un juicio que no sorprende en absoluto a quienes han podido disfrutar de un paseo por la isla del Danubio tras el confinamiento. En general, creo que Viena es una ciudad muy verde. Hay zonas muy verdes y parques. Aquí donde estamos ahora, a lo largo de estos 3 ramales del Danubio, hay verde por todas partes. Entre sus logros para alzarse a lo más alto de la clasificación de las 100 ciudades importantes más verdes del planeta, destaca su transporte público y el hecho de tener un parque nacional dentro de los límites de la ciudad. Pero además, los sistemas de energía solar son obligatorios en todos los nuevos edificios. Viena es realmente maravillosa, con más del 50% de áreas verdes, lo cual es único. Por supuesto, están injustamente distribuidas. Por eso, durante esta pandemia, estamos creando senderos para bicicletas y abriendo caminos para los peatones. Creo que es tremendamente importante. No todo el mundo tiene tanta suerte de tener un parque justo en la puerta. Los carriles emergentes de bicicleta pueden ser una solución a corto, pero no a largo plazo, advierte la profesora universitaria Azra Korjenic. Esta pandemia nos ha mostrado que a muchas personas no se les permite salir de sus casas y las personas mayores y enfermas probablemente se quedarán en el interior durante todo el año y apenas se les permitirá salir. Esto significa que necesitan algo verde. Viena no es igual de verde en todos los distritos de la ciudad, pero cada vez más clasificaciones internacionales dan a la capital austríaca las mejores notas. Y la importancia de la proximidad de los espacios verdes se ha demostrado ahora, durante la pandemia. Como en otros conflictos a lo largo de la historia, las enfermeras se han convertido en heroínas en la guerra contra el COVID-19. Este 12 de mayo es el Día Internacional de las Enfermeras, fecha que conmemora el cumpleaños de Florence Nightingale, pionera de la enfermería profesional. Se hizo un nombre en la guerra de Crimea mejorando la higiene al tratar a los soldados. A partir de entonces la llamaron la Dama de la Lámpara, por las rondas nocturnas que hacía para atender a sus pacientes. Sus ideas sobre la compasión, una mejor atención médica, cómo se preocupaba por los soldados y sus familias, realmente marcó la diferencia. Este museo en Londres muestra su uniforme del siglo XIX y otros artefactos. Nightingale usó su experiencia en Crimea para mejorar las condiciones en el Reino Unido. Las bases son iguales hoy que hace 200 años, y es que debes lavarte las manos y asegurarte de que el entorno en el que trabajas está muy limpio y ordenado. Y lo que es más importante, el espacio entre pacientes y la necesidad de ventilación dentro de esas áreas clínicas es fundamental. El nombre de Nightingale sigue vivo en numerosos hospitales, no solo del Reino Unido, sino de todo el globo. Este molino hidráulico de hace 1000 años vuelve a producir harina en el sureste de Inglaterra. Está a media hora de Dorchester. Funcionó durante la epidemia de peste en el siglo XVII, la gripe de 1918 y ahora mismo. Las tiendas del pueblo me contactaron y me dijeron que necesitaban más harina. No quedaba ni en otras tiendas ni en ningún otro sitio cerca de aquí. Supongo que tengo un sentimiento de orgullo, no un orgullo personal, sino el de poder ser uno de los que mantienen en pie el viejo molino. De atracción turística a llenar más de 2 toneladas de sacos de harina. La última vez que funcionó de manera industrial fue en 1970. Se convirtió en un museo que ocasionalmente producía harina para los turistas, pero ahora es de nuevo protagonista. El sector harinero en el Reino Unido va a toda máquina, produce 4 millones de sacos de harina a la semana y sin embargo hay escasez. Por eso este molino histórico es útil al pueblo cuando más lo necesita. El aumento de la repostería y rebozados en casa durante el confinamiento ha disparado la demanda. Una voluntaria en el museo se ha convertido en asistente industrial. Crecí aquí, así que el molino es algo familiar para mí. Vivo 300 metros más abajo. Me es muy grato estar aquí. Este pedazo de historia local ha vuelto a la vida. Sus dientes han molido granos para fabricar 1000 kilos de harina en 2 semanas. Y ahora sirve de referencia para otros molinos históricos.
Me han llamado de otros 2 molinos para preguntarme cómo lo hacemos aquí, porque están pensando en ponerlos en marcha. Esperamos tener 1 o 2 molinos históricos más que produzcan algo más de harina. La harina ha ayudado a las panaderías del pueblo a que haya pan en los estantes y a las tiendas de alimentación a apoyar a las cocinas de cada casa. Molino y molinero tienen un sitio preferente para ayudar a la normalidad en la pandemia. Ya nos despedimos, pero la información continúa en próximas ediciones y en nuestra página web. Gracias por seguir con nosotros la actualidad europea e internacional.